Ilse. Ahí estamos, a ver, sí, ahí está. Ahí está, Buen día, ahí está. Saúl. ¿Cuánto tiempo? Buen día, Ilse. Bastante tiempo ha pasado, ¿eh? Estamos en otro Sí, mundo, sí, ¿eh? Antes y después del virus. totalmente. A otra realidad y una realidad de pandemia, pero bueno, qué lindo volver a encontrarnos, aunque sea por este medio virtual que está tan en uso ahora, ¿no? ¿Sí? Y que le estamos sacando el jugo a fondo, ¿no? Ese Sí, es un sí, sí, cambio muy, totalmente. muy interesante que se ha dado, porque previo a esto, bueno, vos conocerás esa distinción que se ha hecho en algún momento de los nativos digitales, los inmigrantes digitales, ¿no? Y dentro de los inmigrantes digitales, como yo y como vos también, ¿sí? Sí, Eh, sí. hay inmigrantes que se han adaptado a la nueva cultura digital y otros ampliamente resistentes. Es como los, qué sé yo, mexicanos o los porteños en Nueva York que siguen reuniéndose para escuchar tango, comer pizza y contar cosas de su lugar, pero sin integrarse mucho con el medio, ¿no? Eh, entonces había mucha gente que con un fuerte rechazo a lo digital, a lo virtual, a las tecnologías de información, con justificativos o argumentaciones muy variadas, desde ideológicas hasta, qué sé yo, de cualquier tipo. Bueno, el virus dijo, barajar y dar de nuevo, muchachos. Si no les gusta, van a quedar totalmente aislados. Y eso hizo que mucha gente empezara a encontrarle el lado positivo, ¿sí? Totalmente, sí, sí. Saúl, en esta tu trayectoria, digamos, de también no solamente de dentro del país, nos has contado tu experiencia en otro país, bueno, el emigrar. eh, esta situación de la pandemia que estás viviendo vos, te trae a colación algo de lo pasado, alguna relación, o es una situación totalmente nueva para vos? Mira, creo que es una situación totalmente nueva para todos. Ujú. No hay, no hay, no hay punto de experiencia con el cual podamos compararlo. Por supuesto, siempre hay cosas que, bueno, en el 2001 la situación económica, sí, siempre podemos encontrar puntos de referencia. Pero hay experiencias que producen conocimiento útil para poder abordar situaciones nuevas, ¿sí? Bueno, uno vivió tal cosa y entonces tiene una situación semejante y algo de la experiencia que tuvo, si la procesó, si la sistematizó, es una herramienta para enfrentar. Pero todos coinciden, la mayoría aún, digamos, vos sabés que hay mucha gente que está dándole vueltas a este asunto, sobre todo a la pregunta cuál va a ser el mundo que va a venir, y todos Ujú. coinciden de que las personas vivas hoy nunca vivieron una experiencia de que todo el mundo, todo el planeta, esté encerrado al mismo tiempo y no Mm, haya vuelos, por ejemplo. Eso no existe. No, no, no. Es una claro. experiencia. No, no existió nunca. Sí, sí, sí. Sí, Eh, sí. la epidemia de la gripe española, mal llamada gripe española porque era norteamericana, eh, pasó en un lugar del mundo que murieron la mitad de la población, pero por ejemplo, acá llegó ya los últimos retazos del asunto. Claro. Pero esto de que en una semana, en 15 días, todo el mundo esté afectado por lo mismo, esté reaccionando de la misma manera, esté encerrado y que tengamos estos medios de comunicación es absolutamente único. Eh,
me interesa, digamos, consultarte porque, bueno, hablábamos con una colega que fue mi profesora también, Gloria Reyero, que Ah, siempre Gloria. tiene un buen recuerdo, un lindo recuerdo de tu paso por Corrientes. Y ella está dando psicología comunitaria institucional, ahora que yo estoy dando educacional. Entonces yo le decía, le voy a preguntar a Saúl, cómo Dice, en hagamos un esto que acuerdo. también vos fuiste uno. Hagamos un acuerdo. Yo soy Saúl para las personas que no me conocen mucho. En realidad yo soy Coco. Ah, bien, bueno. Dale, Coco, entonces. Bien, le vamos a decir a Gloria. Claro, porque por ahí algo me hizo mención yo. Yo no caía a veces, ahora caigo, Coco. Bueno, Coco. En esto vos fuiste alguien de los que comenzó con esto también, con esta experiencia, la psicología comunitaria, cuando todavía en la Argentina no se hablaba también de la psicología comunitaria como está ahora, que hasta es una materia, ¿no? Sí, sí. O En sea, algunos vos fuiste uno de los, sí, sí, uno de los primeros. ¿Cómo lees esta situación en el rol, la función y la lectura del psicólogo comunitario, esta situación? ¿Qué puede aportar la psicología comunitaria a esta realidad? Ok. En principio quiero decirte que la psicología comunitaria, como la psicología educacional, como la psicología clínica, tiene un montón de líneas internas que por Sí, supuesto ven las cosas de diferentes maneras. Yo puedo hablar por la psicología comunitaria sistémica, que es lo que yo he exactamente, sí, sí, sí. contribuido he aportado, digamos. Eh, Te diría que una de las cosas que está apareciendo claramente, ¿sí? Es que el encierro, la cuarentena, no es igual para todo el mundo. O sea, no es lo Ujú. mismo para mí, que tengo muy buena conexión a Internet, que tengo un departamento con la vista al río y tengo el consultorio en mi casa y, digamos, y tengo todo lo que necesito para estar bien, que para una persona que vive con otras 10 personas en una casilla donde por ahí no tiene ni agua corriente. Entonces, decirle a esa persona, quédese en su casa, cuídese y cuídenos, no es el mismo mensaje que decírmelo a mí. ¿Sí? Tal cual. Ujú. Y no es por casualidad que ha habido un pico ayer y hoy de infectados y todos son de la Villa 31 en Retiro. Sí, Un lugar, sí, sí. un lugar donde no solo es un lugar de hacinamiento, sino es un lugar que tiene una cultura propia, donde, digamos, las normas no siempre las pone el Estado argentino, muchas veces las pone el Estado narco, quién circula, Sí, quién sí, no sí. circula y por dónde circula. Entonces, la primera cosa es que podría decirte que un enfoque de psicología comunitaria sería pensar el criterio de cuidado, repensar el criterio de cuidado. ¿Qué quiere decir? Cuidarse en un contexto, en otro contexto y demás. El otro tema, que es un tema, justamente ayer me hicieron una entrevista por radio para hablar de este tema, es posible instalar políticas de salud terapéuticas, digamos, Ujú. eh, de manera descendente, vertical y desde una posición de experto. Eso es posible. Vos tenés, qué sé yo, un incremento de tuberculosis y haces un protocolo de vacunación obligatorio y lo impones. Le Sí. guste, no le guste, zapateo o no zapateo, lo impones. Esto no es así para las políticas preventivas. Las políticas preventivas no se puede hacer sin participación de la gente. No se puede hacer. Es decir, el dengue hoy Tal quedó opacado por el coronavirus, no tanto por la cantidad de muertos,
sino quedó opacado por el miedo a algo muy desconocido, porque en realidad hoy se sabe poco del virus, de su capacidad de mutación, de su capacidad letal, se sabe poco. No se puede explicar ni se sabe por qué el norte de Italia sufrió este tsunami, mientras que en el sur parece una gripe fuerte. No hay explicación para eso. Entonces, el no saber y que los científicos no sepan aumenta mucho el miedo. Pero en términos de muerte, de mortandad, el dengue en la Argentina es un problema gravísimo. Sí, 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 sí. Sí, lo vivimos acá en el norte, sobre todo, tiene un índice altísimo de dengue. Y de muertes por dengue. Y de muerte, sí, 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 sí. Pero acá también, Rosario también, porque ya no existe eso de, bueno, eso es la zona subtropical. Todos somos zonas subtropicales en este cambio climático. Entonces, Sí, sí, tal Rosario, cual. También, sí, sí. Rosario tiene problemas de dengue muy serios. Buenos Aires, ni hablar. ¿Cómo haces una política preventiva? Porque para el dengue, solamente una vez que te agarró, llenarte 5 litros de agua por día y quedarte quieto, lo único que podés hacer. Y algo para los dolores. No hay terapéutica, no hay cura, es pasar, salvo que te venga alguna enfermedad parasitaria. Eh, o sea que lo Sí, único que se puede hacer es prevención. ¿Cuál es la prevención? Descacharrar, no tener agua donde el mosquito se pueda reproducir. Vos no podés bajar una orden. Mañana todo el mundo da vuelta a los cacharros que tiene en la terraza. Vos podés dar la orden. De ahí a que te lleven al apunte, hay una gran distancia. O sea, necesitas la totalmente. Sí, participación de la gente para que una política de prevención se concrete. Eso vale para el dengue, vale para el SIDA, vale para el sí, coronavirus. Cuando vos entras en temas de política de prevención, necesitas la participación de la gente. Y ahí es donde entra, bueno, la psicología comunitaria, fundamentalmente es una psicología con el foco puesto en la participación de la gente. ¿Sí? Le claro, llamamos sí, sí. comunitaria porque, bueno, ese fue el nombre, pero el tema es, podríamos decir, una psicología de la participación. Sí, sí, La participación. totalmente, ¿no? Y ahí también vemos la relación con educativo, digamos, ¿no? Yo hablaba con Rita Souza, de que ella también justo está dando es colega, está dando la materia psicología educacional, y veíamos, como no está establecido dentro de la dinámica de la pedagogía clásica de la escuela, lo colaborativo, conversacional, todas estas cuestiones que tienen que ver con el nosotros y la comunidad, porque no hay, digamos, ni siquiera, ¿no?, en el modelo pedagógico de la escuela, y tampoco está lo colaborativo en lo social. Sigue estando mucho lo individual, decía un colega de Perú. No solo lo individual, porque esos son, como bien planteó Carlos Slutsky en el 95, creo, en un artículo que creo que se llamaba Familias, redes y otras formas extrañas. Y él Sí, decía, sí, nosotros sí, sí. vemos familias porque tenemos un esquema donde nos dice que hay familia, entonces preguntamos quiénes son las familias y aparece la familia. O sea, nosotros construimos los recortes, ¿sí? Con los esquemas que tenemos. Entonces, eh, construimos comunidad donde otros ven redes, u otros Ujú. ven un conjunto de familias, u otros ven usuarios de instituciones. ¿Sí?
Y ese es un tema interesante porque llevaría hasta casi una pregunta pragmática. ¿Qué conviene más en estos momentos? ¿Pensar en términos de familia? ¿Pensar en términos de redes sociales? ¿Pensar en términos de Mm, redes institucionales? Y cuando digo qué conviene más, en función del objetivo. Si el objetivo tiene que ver con totalmente, una... sí. ¿Sí? Y cuál te parece a vos que conviene más? Depende del contexto. Por ejemplo, Claro, claramente en la clase media alta, la familia es un recorte que funciona. Funciona. ¿Sí? Claramente, no sé con quién estás viviendo vos, pero seguramente si hacemos un mapa de red, en tu círculo más cercano, tu mayor cantidad de WhatsApp tienen que ver con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos y demás, y después vienen los amigos y demás, ¿no? Pero en clase social, digamos, sin recursos económicos o con pocos recursos económicos, las redes sociales a veces son muchísimo más importantes que las redes familiares, que los lazos familiares. Es decir, es más importante sí, aquel vecino con el cual yo puedo construir una relación de sostén mutuo que mi primo que vive, qué sé yo, en la otra punta de Rosario y nos vemos una vez cada año en los cumpleaños. Entonces, el recorte tiene que ser situacional y contextual para que sea funcional. Porque si no, vemos familia, porque somos especialistas en familia, entonces dale, todos son claro, familia. entiendo. Sí, lo que por ahí nos pasa cuando abordamos desde una sola teoría todo, que somos todólogos desde una teoría. Eso es aberrante también, ¿no? Esto Ah, que vos decís es, hay una cuestión compleja, entonces hay que pensar no una estrategia, sino varias, y teniendo en cuenta lo textual y lo situacional. Buenísimo, o sea que no hay estrategia. ¿qué es lo que no, digamos, de otra manera, Clifford Geertz y los antropólogos después postmodernos llaman la cultura local, ¿no es cierto? Cuando se habla de la cultura local estamos hablando de esto, de preguntarle a la gente, y si vos necesitas algo, ¿a quién recurrís? Y uno piensa, la mamá, al papá, y yo recurro al pocho que vive enfrente y que tiene el kiosquito y que siempre me da una mano. Y ahí aparece la red social que por ahí uno ni siquiera la tenía en cuenta, ¿no? Si esto de no pensar estrategias detrás de un escritorio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, Sí, ese sabemos es que el gran error de la mayoría. no es Sí, un sí, error, eh, Gilse, no es un error. Va, yo no lo creo un error. Creo que es una forma de estar en el mundo, que es un posicionamiento ante las cosas, mm, ¿sí? Que es como el terapeuta que no está trabajando porque no pueden venir los pacientes a su consultorio. Sí, che, ¿por qué no haces sesiones online, virtuales? No, no, porque eso no es terapia. Ok, quédate en tu casa entonces esperando que termine la cuarentena. claro, ¿Sí? claro, sí. No es error, porque tampoco hay verdad, no hay lo cierto. Es una forma de posicionamiento y cada forma de posicionamiento tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Tiene sus costos y sus beneficios. Sí, 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 tal cual, eso que vos decís por ahí de el posicionamiento, la decisión, la forma de abordar esta situación, dentro también tiene sus consecuencias. Pero
Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves ecuación de ¿no? Una pregunta que por ahí me interesa, vos que No, estás no te también no escuché solamente se en entrecortó la pregunta. eh, bueno, esto que yo sé que no solamente estás en la cuestión terapéutica, sino también en la educación, como docente, Ujú. ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué repercusiones tiene en la faceta docente, en la cuestión académica? Es interesante porque nosotros en la maestría ya teníamos previsto comenzar a incorporar muchas actividades a distancia, por varias razones. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, el 50% de nuestros alumnos son de fuera de Rosario, de la región, de Córdoba, Buenos Aires, de lugares así. Entonces ya lo teníamos previsto, como nos pasó a todos, con la idea de, bueno, vamos a ir pensándolo con calma y vamos a ir poco a poco. En 15 días, yo ahora la semana que viene tengo que dar un seminario que estaba totalmente pensado, un curso para hacerlo como lo hacíamos, en un viernes completo y la mitad de un sábado, lo tengo que hacer virtual. Entonces, lo primero que plantea es, no sé lo primero, pero una cosa muy fuerte que plantea es mis competencias, mis habilidades. No es lo mismo que yo tenga 20 alumnos sentados mirándome mientras yo paso mi Prezi, mi PowerPoint y hablo y demás, y después hago un grupo y demás, que tener que imaginar cómo hacemos para crear algo nuevo, diferente, no reproducir lo mismo en, en el modo a distancia. Entonces, creo que una de las cosas que desafía mucho son las habilidades docentes nuestras. La otra cosa que es más profunda es desafía, ¿qué quiere decir hacer docencia? Yo hablo del medio universitario, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer docencia? ¿Tiene sentido hoy con todos los medios electrónicos que yo les cuente lo que dijo tal actor? Si pueden ir directamente, googlean el autor y les dice en 2 segundos cuáles fueron las ideas principales. Voy a invertir mi tiempo en contarles lo que escribió fulano, si lo pueden ver rápidamente. O sea, interroga mucho sobre qué es lo que verdaderamente es insustituible en una relación docente-alumno hoy. Bueno, eso es una pregunta muy fuerte, ¿no? Sí, sí, interesantísima. ¿Y cuál es tu respuesta ante esa Bueno, pregunta? yo tengo una respuesta que tiene que ver con mi mirada como facilitador de procesos colectivos. Es decir, eh, yo creo que el docente es un facilitador del aprendizaje de la gente. O sea, esto es Paulo Freire básico, ¿no es cierto? Sí, sí, Eh, sí, me sonaba muchísimo. claro, después el construccionismo social le pone frutilla, guinda y alguna cobertura de chocolate, pero básicamente es Paulo Freire. Es Paulo Freire, ¿sí? Es Sí, sí. entre el docente que transmite, que da información, y el docente que alimenta la curiosidad de las personas y los acompaña en buscar posibles respuestas a su curiosidad. Son dos funciones diferentes, no Sí, son sí, sí. opuestas. Tal vez pueda haber momentos de una cosa, momentos de otra, ¿sí? Pero lo que es insustituible es eso. Es decir, para mí, ¿no? Alguien que despierte el interés y la curiosidad y despierte buenas preguntas. No que formule buenas preguntas,
que esa es una cosa que por ahí está dando vuelta. Está bien que formule buenas preguntas, es muy importante en ciertos campos, como la terapia, etc. Pero en la educación es que alimente buenas preguntas, que ayude a parir buenas preguntas en los otros, no que yo le ofrezca mis preguntas solamente. Terminamos hablando de educación. Claro, Sí, sí. buenísimo, me encanta, me encanta. Pero tal cual yo decía, eh, ¿qué es lo insustituible? Me encanta la pregunta porque nos lleva también a la vocación propia de aquel que está en función docente. ¿Qué es lo que lo lleva a ser docente? Y Exacto. entonces eso me parece central también, ¿no? Es que si se le murió la curiosidad al docente y se volvió un burócrata de la enseñanza, y esto pasa en los ámbitos privados, en los ámbitos públicos, en la enseñanza de la terapia, en la enseñanza de la mecánica, en cualquier cosa, ¿verdad? Si lo que te movió a enseñar, que es parte de tu curiosidad y tu amor por el conocimiento, si eso se durmió o se murió y fue reemplazado por un piloto automático, eh, que vos pones y haces lo que burocráticamente se supone que tenés que hacer, entonces no tenés capacidad de despertar la curiosidad y el amor por el conocimiento en otros. Es una regla simple. Si no lo tenés, no lo podés alimentar en los otros. Qué bueno, porque en este tiempo de pandemia podemos hablar de que más del contagio del Bueno, COVID podemos se parar un minuto. contagie. ¿Podemos parar un minuto? ¿Cortar? Sí, un Sí, minuto. sí, dame un segundo. Y retomando, digamos, la idea, la última idea de la vocación docente, ¿qué nos podés compartir? Ujú. Sí, digamos, aparte de la familia, la escuela en sentido amplio, no solo la escuela primaria o el jardín, sino la escuela, la educación, ha sido el lugar de construcción de las personas. Es decir, ha sido el lugar en el cual las personas pequeñas o más grandes van sumando a lo que la familia le aportó en términos de construcción de identidad, otras versiones y otros recursos. En ese sentido, la figura del docente ha sido tradicionalmente un forjador de identidad a partir de la admiración, a partir del descubrimiento de una manera de hablar, de pensar, etcétera, del docente, puede hacer que un joven diga, yo quiero ser como ese tipo. ¿Eh? Me encanta lo que dice. ¿Dónde puedo estudiar eso que él dice? ¿Eh? Si el docente se convierte en un burócrata, sí, un burócrata es alguien que cumple con lo que se supone que tiene que hacer, pero su entusiasmo, su pasión, su interés, su curiosidad, o no está en esa persona, ya se le murió, o está en otro lado. ¿Sí? Está en otro lado. Qué sé yo, es alguien que hace política, entonces cuando hace política es una persona apasionada, intensa, y cuando da clase aprieta el botón y si no está eso, lo que da es un discurso vacío. Transmite información, los alumnos dicen, bueno, hay que aprendérselo de memoria o sí, también, también hacen lo mismo, se vuelven mini burócratas del aprendizaje. Sí, sí. Y volvemos a Freire otra vez, ¿no? La educación bancarizada, tal cual, ¿no? Y esto de cómo hacer para sacar los docentes zombies y los docentes robóticos y volver a humanizar la educación, sería, ¿no? Ponerle afecto,
esto de la afectación, de que te afecte, si no te afecta un docente, el conocimiento sigue siendo algo que está fuera, que no se quiere incorporar. Cuando te afecta al docente, te muestra de otra manera el conocimiento. Así es. Pero eso no es muy diferente de lo que pasa en la terapia. Si el terapeuta Tenés es razón. burócrata Sí, tal. y tiene eso, como podría tener un kiosquito, porque a lo mejor se le murió en el camino la pasión por conocer a otra persona, por descubrir el mundo del otro, y se vuelve un burócrata que hace lo que el protocolo le dice, y se acabó la hora, que pasa el que sigue, y hace lo mismo. Entonces eso pasa lo mismo, no hay terapia ahí, no hay terapia. Claro, más allá de la teoría, más allá del abordaje que uno decida, a uno le puede pasar el ser en educación o en terapia un zombie. Exacto. Solo que hay teorías o modelos que favorecen más o favorecen menos eso. Ahí es donde entramos a hilar fino. Uy, sí. Bueno, eso lo dejamos para la Para otra próxima, porque charla. Para otra charla. abriste la puerta para un próximo encuentro. Ok, Ilso. Te dejo un Bueno, abrazo y te agradezco por el esfuerzo que haces en estas charlas así tan gustosas que vos armas. no, te agradezco a vos por tu generosidad y bueno, a mí me interesa mucho que mis aprendientes sean nuestros aprendientes y que también conozcan, digamos, a aquellos que solamente tuvieron que ver con el acercamiento de teorías que estaban en otro lugar, que se acerquen a la Argentina, y por otro lado, sino actores vivos que están trabajando, o sea, y eso me interesa mucho que los aprendientes se relacionen con actores y autores. Ujú. Así que un abrazo virtual, Un abrazo que virtual. sigas bien. Y Nos vos también. vemos. Gracias. Gracias.